Muy buenas tardes para todos. Reciban un cordial saludo para todas las personas que nos acompañan esta tarde. Les habla Salomé Correa y los estaré acompañando durante el desarrollo del webinar como moderadora. Antes de comenzar la conferencia, quiero darles unas cortas instrucciones de cómo es el funcionamiento de la plataforma. En sus barras de inicio debe aparecerles un icono de color azul en forma de flor. Ese icono los direcciona siempre al panel de control de la plataforma. Cuando hacen clic en él, les aparece en la parte superior derecha de sus pantallas, como lo están viendo en la mía en este momento, una flecha de color rojo que se contrae y se despliega. En esa opción tienen la posibilidad, como lo están viendo, de realizar las preguntas. Entonces pueden hacerlo bien sea de manera escrita a través de este cuadro de texto que están viendo, o levantar la mano si quieren que al final de la conferencia podamos darle la palabra para realizar las preguntas de forma oral. Bueno, también les informo que durante el transcurso de la conferencia haremos unos sondeos o unas preguntas para que ustedes vayan participando y les pido el favor de tener a la mano el cronómetro del celular activo para realizar una actividad práctica que les indicará el conferencista dentro de unos minutos. Bueno. Entonces, una vez dadas estas instrucciones, quiero darles la bienvenida a la conferencia online o también conocida como webinar, Ejecuciones Impecables, Gerencia de Proyectos con TOC. Esta conferencia fue organizada por la compañía Goldratt Group y en representación de esta empresa nos acompaña el doctor Javier Arévalo como conferencista. Javier es el director regional para América Latina, experto internacional en teoría de restricciones y gerencia. Esperamos que esta conferencia sea de su total agrado y generar en ustedes incógnitas y motivaciones para la ejecución de sus actividades laborales. Doctor Javier, le doy la palabra para que inicie su presentación y salude al público. Javier, buenas tardes, ¿me escucha? Muchas gracias, Salomé. Es un placer para mí. Hola. Sí, ¿cómo no? ¿Tú a mí? Sí, señor, ¿Me perfectamente. escuchan? Sí. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias. Lo que voy a hacer es que voy a tomar control de la pantalla en un segundo para asegurar. Ahora sí. Entonces, por favor, me confirmas que tenemos la primera lámina. Sí, señor, la estamos viendo. Perfecto. Listo. Y lo otro que quería volver a recordar, que ya lo mencionaste, pero para la gente que está recién conectándose, que les pedimos que por favor tengan un cronómetro en el celular, si es posible. Suponemos que la mayoría lo tiene disponible para poder hacer un ejercicio práctico. Muy bien. Entonces, vamos adelante, Salomé. Sí, señor, lo escuchamos perfectamente, puede comenzar. Bueno, muy bien. Entonces, en esta tarde del día de hoy, nuestro interés es compartir con ustedes algunos de los elementos fundamentales que permiten aplicar los mismos principios, las herramientas básicas de teoría de restricciones desde perspectiva de esta metodología de gestión aplicada al ambiente de proyectos. Y lo que queremos lograr es poder realizar ejecuciones impecables de lo que denominamos proyectos. Esta vez no vamos a conversar ni mencionar específicamente partiendo de una definición de proyectos. Pensamos que la mayoría de ustedes y nosotros tenemos un concepto, una definición de lo que es un proyecto. Adicionalmente, la mayoría de las compañías y organizaciones acometen, generan, establecen proyectos con objetivos particulares. Generalmente estos objetivos varían, pero están llevados generalmente a mejorar o cambiar alguna funcionalidad o algún aspecto
de la organización y de la compañía. Es muy común entender y asociar la gestión de proyectos con, por ejemplo, el desarrollo de nuevos servicios o productos para una compañía que quiere continuar, ya sea creciendo, desarrollando su mercado o ajustarse a las nuevas condiciones que exigen y quieren los consumidores en las necesidades de productos de consumo, de productos de tecnología, de productos que ofrecen una serie de beneficios. Esas razones por las cuales una compañía comete nuevos productos, nuevos servicios o inclusive cuando tiene una necesidad de mejorar su rentabilidad, por ejemplo, busca mejorar la manera de operar y para eso debe cambiar alguna de las formas en las que está ejecutando sus procesos. A veces el proceso productivo, el logístico, etc. Entonces, digamos que con ese entendimiento lo que nos interesa es, independientemente de las razones por las que se acomete el proyecto, por las que se decide entrar en un proyecto, queremos asegurar que una vez que el proyecto está definido desde el punto de vista de su objetivo, alcance y requerimientos, se pueda ejecutar con una mayor probabilidad y tasa de éxito. Entonces, antes de entrar en materia, lo que me interesaría hacer es pedirle a Salomé que nos ayude con una pequeña encuesta o sondeo. Lo que me interesa es conocer de ustedes como audiencia la experiencia que tienen en el ambiente de proyectos. Y lo que vamos a hacer es preguntar con respecto a su experiencia si los proyectos que conocen, en los que han trabajado o los que normalmente se llevan a cabo en la organización terminan a tiempo versus la fecha prometida original, cuál es su experiencia con eso, el cumplimiento del presupuesto que normalmente se asigna a estos proyectos y por último la entrega de las especificaciones y el alcance original. Vamos a ir haciendo cada una de estas preguntas por partes y Salomé me va a ayudar para hacer ese sondeo. Si podemos hacer eso ahora, Salomé, por favor. Sí, señor. Voy a lanzar la primera pregunta de si los proyectos se entregan a tiempo y simplemente tienen que responder haciendo clic sobre las opciones que se les muestran en la pantalla. ¿Tenemos los resultados, Salomé? Sí, señor. Bueno, por el momento el 65% de los participantes nos dicen que algunas veces los proyectos se entregan a tiempo y el 32% nos dice que casi nunca estos proyectos se entregan a tiempo. Un 6% dice que siempre. Bueno, fíjense, entonces en estas condiciones particulares pudiéramos decir que efectivamente en el ambiente de proyecto, porque algunas veces o casi nunca se entrega a tiempo con respecto a la fecha original. En algunos casos, un 6% piensa y concluye o su experiencia es que se entregan a tiempo. Entonces, claramente si existe en la experiencia general de este grupo como audiencia que efectivamente hay un problema para entregar a tiempo los proyectos, quiere decir que hay un área de oportunidad suficientemente grande. ¿Les parece entonces que hagamos ahora la segunda pregunta que tiene que ver con el cumplimiento del presupuesto? Por favor, Salomé. Sí, señor. Vamos a lanzar la siguiente pregunta que tiene que ver con los presupuestos. Vamos a dar inicio, como lo están viendo en pantalla, y 1 minuto para que respondan.
¿Ya los tenemos, Salomé? Sí, señor. Los resultados de este sondeo son, el 58% de las personas indican que los presupuestos siempre, los presupuestos del proyecto siempre sobrepasan los costos. El 35% dice que se cumplen cercanos a lo estimado y el 6% dice que es frecuente que quede dinero sin utilizarse. Bueno, muchas gracias. Fíjense que esta respuesta y experiencia también coincide con la primera. Si efectivamente encontramos que es muy común que los proyectos se atrasen en la mayoría de los casos, cuando uno empieza a mirar el ambiente de proyectos que está cargado de incertidumbre, es lógico esperar que el presupuesto no sea suficiente y se sobrepase precisamente para cumplir las fechas prometidas si generamos una cantidad de atrasos. Entonces, solamente para completar pues el grado de experiencia que tienen con proyectos, les pido que pasemos a la última pregunta de este sondeo inicial. Por favor, Salomé. Sí, en sus pantallas están viendo la tercera pregunta, donde donde se les solicita responder si las especificaciones se entregan en el proyecto de manera completa, con muchos cambios versus el original o con un alcance reducido. Tienen unos segundos para responder. Muy bien, tenemos ya el total. Sí, señor. El 63% indica que las especificaciones se entregan con muchos cambios respecto a la versión original. El 19% nos dice que se entregan completas y el otro 19% dice que con un alcance reducido. Muy bien. Entonces, fíjense que aquí el reto, nuevamente volvemos a validar que efectivamente poder cumplir en tiempo el proyecto dentro del alcance estipulado originalmente con las especificaciones es muy complicado o normalmente tiene una alta probabilidad de no cumplirse y por lo tanto eso pega bien o calza bien con nuestra experiencia de que los presupuestos tienden a sobrepasarse y que no terminan siendo suficientes. Entonces, claramente existe una oportunidad. Ahora, la experiencia que ustedes tienen no es única. Lo que quiero compartir a partir de ahora es el estado actual del entendimiento que tenemos de algunos estudios y comportamientos del ambiente de los proyectos reportados por el Standish Group. En los métodos tradicionales de gerencia de proyectos lo que encontramos es que aproximadamente el 44% de los proyectos terminan usualmente a tiempo. Sin embargo, aquellos que terminan a tiempo es normalmente, aquellos que no terminan a tiempo es normalmente común ocurrencia que el incremento, el alargue en la ejecución del proyecto sobrepase una duplicación del tiempo original estimado, es decir, un 222%, normalmente es el atraso que se produce con respecto a la fecha original. Con respecto al presupuesto, estamos hablando que también es cerca de 2 veces, 189% el incremento versus el presupuesto planeado inicial. Sin embargo, hay otros dos elementos que le añaden un poco de terror, si se quiere, a este ambiente, donde uno entiende que el 70% de los proyectos fracasan en cumplir el alcance planeado y más aún, 30% son cancelados antes de finalizar, es decir, la gente simplemente se rinde, ¿ya? En un caso reciente con un cliente con el que estamos trabajando en la implementación de distintos elementos del aspecto de la teoría de restricciones en su compañía, una de las cosas que nos encontramos al inicio era la frustración que existía porque después de 2 años de pedalear a una implementación de una ERP, todavía no estaba funcionando y operando correctamente y tenían que invertir 1 año más de tiempo y recursos para llevarlo al nivel de desempeño que originalmente se les había prometido. Y eso claramente es un desgaste. Pues bien, siendo esta la realidad del mundo de los proyectos,
lo que quiero compartir con ustedes los objetivos que vamos a repasar muy brevemente en este webinar, que como decía Salomé, es una introducción, un alcance inicial para darle a ustedes elementos de ir y buscar y dónde enfocarse en cosas que prácticamente les sirvan en la realidad de poder empezar a gestionar sus tareas y sus proyectos y la ejecución del trabajo de manera mucho más efectiva. El primero de esos objetivos es compartir una forma que consideramos más simple de gestionar los proyectos, entendiendo un par de conceptos fundamentales. Otro es cómo mejorar el desempeño en muy corto tiempo por unas acciones relativamente simples. En esta discusión quisiera destacar los paradigmas comúnmente aceptados y que son erróneos, y que estas acciones que proponemos que ejecuten y en las que se basa la nueva manera de gestionar proyectos, las que se basa, pues obviamente contrastar esos paradigmas. Y por último, presentarle un par de ejemplos que nos permitan validar que lo que estamos diciendo es que nuevamente en la realidad se puede ejecutar de manera muy rápida y expedita. Entonces, siendo así, permítanme hablar un poco del ambiente de proyecto y qué es lo que en nuestra experiencia normalmente ocurre. Por ejemplo, un proyecto nace cuando alguien dice, quiero comprar algo que hoy en día no existe, ¿sí? Quiero una casa. Esa persona o ese cliente o esa organización tiene una idea de cómo luce o cómo debería lucir ese producto, ese servicio, esa cosa que llamamos proyecto. Cuando esa necesidad aparece, obviamente es algo que no existe, tiene que partir de cero. Y obviamente dependiendo de la organización donde uno está, esta necesidad aparece desde el diseño inicial y la conceptualización de la idea hasta la entrega o participación en alguna de las fases de desarrollo, construcción y producción de este producto o esta fase del proyecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando esta necesidad aparece? La compañía que gestiona proyectos, que vende proyectos, recibe el pedido. Y decimos que en el mundo de proyectos es como que uno entrega su requerimiento a un agujero negro. Eso se toma, se absorbe, pero uno no tiene certeza de cuándo va a salir, más aún dadas las características y las estadísticas que acabamos de revisar. Ahora, miremos qué es lo que pasa en ese mundo que acabamos de denominar un agujero negro. ¿Por qué lo denominamos con una descripción, si se quiere, tan negativa? Lo que ocurre en realidad es que la mayoría de las organizaciones, ya sea que ejecutan proyectos para vivir, es decir, son empresas de construcción, de diseño, de ingeniería, de desarrollo de productos, de tecnología, ¿sí? Ya sea que son así o son empresas que tienen y están constantemente llevando a cabo proyectos como parte de sus procesos de mejora, de actualización, de mantenerse vigentes en el mercado. ¿Sí? Si usted mira, hoy en día le decimos a las compañías generalmente en cualquier aproximación inicial, haga una lista de todos los proyectos que tiene activos. ¿Sí? Es muy rara la compañía que no tiene decenas, por no decir cientos de proyectos de mejora, aunque no sea una organización netamente del ambiente del mundo de los negocios en los proyectos. ¿Qué es lo que sucede? Que por definición un proyecto tiende a ser de estructura matricial. ¿Eso qué significa? Que estos caballeros que están acá, que denominamos los gerentes de proyecto, en colores, cada uno tiene a su cargo la gestión de un proyecto, pues administran y son los responsables de hacer que su proyecto se cumpla. Y ellos obviamente tienen a su cargo el asegurar que los recursos, que en este caso generalmente son recursos compartidos, pues entreguen su parte y su compromiso en la participación de las tareas del proyecto que les toca. Ahora, ¿qué ocurre con esa situación? Es que generalmente la carga de trabajo por cada recurso y por cada proyecto es distinta y se va distribuyendo en el tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Que normalmente la carga y el movimiento del trabajo va apareciendo y se va moviendo de acuerdo a una prioridad que tiende más a ser el volumen y la presión que cada gerente de proyecto le mete a su proyecto con respecto a los demás, en lugar de ser la prioridad real del negocio cuando le estamos mirando a nivel global. El resultado final de esto es que al final nadie está feliz. ¿Quién sabe cuándo se harán las cosas? ¿Cuándo va a tocar una tarea, un proyecto en particular? Y lo que está claro es que la gerencia generalmente no sabe cuándo va a salir. Lo único que sabe es que recibe los problemas, los incendios y los inconvenientes y que tiene que tomar acciones de corrección. De ahí está el consumo
de más recursos y el efecto en los presupuestos. Los trabajadores tampoco tienen claridad acerca de cuándo les va a tocar. El resultado final es que algún momento después, un largo tiempo, muchas veces mucho más allá de la tolerancia del cliente, el producto termina saliendo y lo entregamos. Parte del problema fundamental con los proyectos es que el nivel de incertidumbre es muy alto. A pesar de que se haya hecho un proyecto similar, cada proyecto nuevo tiene sus propios intrínculos y tiene sus propias especificaciones y sus requerimientos, y las cosas van cambiando en el tiempo. Entonces, el reto fundamental del ambiente de proyecto está en que hay tres variables que son críticas y normalmente un error o un problema en una de esas variables tiene un impacto en las otras dos. El problema fundamental está en que la manera actual de gestionar los proyectos nos llevan generalmente a un ambiente donde sufren no una, sino las tres variables. Es decir, primero y más importante, ¿cómo podemos hacer para entregar a tiempo el proyecto? Y eso, entregar a tiempo, debido al grado de incertidumbre y a cómo se gestionan los proyectos, nos meten en problemas con el presupuesto y con el alcance y las especificaciones. Entonces, vamos a mirar hoy qué podemos hacer para darle celeridad a los proyectos que estamos ejecutando, y vamos a hablar brevemente de una de las herramientas que utilizamos en teoría de restricciones, que tiene un nombre particular que utilizamos para la gestión de proyectos, tanto unitarios, un solo proyecto a la vez, con recursos compartidos, como multiproyectos. Entonces, la base fundamental está en entender que dentro del ambiente de proyectos, igual que en el ambiente de operación, de distribución y otros ambientes operativos, existe la oportunidad de aplicar los 5 pasos de enfoque, es decir, entender cuál es la restricción del sistema y qué hacer para explotar, es decir, sacarle más provecho a esa restricción o al elemento que determina la velocidad máxima en la que se produce el resultado, y subordinar la organización a asegurar que se genere ese flujo máximo. Para eso, nuevamente partiendo del enfoque de teoría de restricciones como palabra clave, el doctor Goldratt decía que si hay una palabra que define qué es lo que es teoría de restricciones, es enfoque. ¿Por qué enfoque? Porque la tendencia de la mayoría de las personas es a tratar de mejorar cualquier cosa que se pueda mejorar. Ergo, de ahí, fíjense que la manera de operar un proyecto normalmente está en definir recursos, tareas y fechas de entrega, pero las fechas de entrega se tienden a definir para cada una de las tareas. Y después en la ejecución, ya pasada esa forma de planear, lo que el gerente de proyecto y la organización hace es tratar de inducir y llevar a cada recurso a entregar cada tarea a tiempo. Entonces uno dice, si yo soy capaz de hacer que cada recurso entregue la tarea a tiempo, lo más probable es que el proyecto debería estar a tiempo. Sin embargo, miren las estadísticas y lo que nos dicen las experiencias. ¿Sí? Quiere decir que hay algo en esa manera de gestionar el proyecto que no está bien. Hay supuestos que tenemos que están errados. Entonces, en lugar de ir y tratar de administrar cada pedacito del proyecto, ponerle tareas, ponerle fechas de entrega y asegurarnos que cada recurso entregue en la fecha particular, ¿sí? Lo que estamos diciendo es que necesitamos mirar de otra forma la gestión del proyecto. TOC nos guía a encontrar unos pocos puntos de apalancamiento del sistema donde las mejoras realmente creen un salto en el desempeño. Entonces miremos a ver cuál es ese punto de apalancamiento que me interesa entregarles hoy. Miremos la realidad. Hoy en día a todos ustedes al principio les dijimos que por favor tuvieran cerca sus teléfonos inteligentes o smartphones. ¿Sí? La única razón por la que yo tengo un smartphone es porque no puedo conseguir uno dumb, es decir, que sea lo suficientemente tonto para mí. Tiene mucha más funcionalidad de las que realmente yo necesito o uso. Sin embargo, ¿cuál es el principio fundamental que está detrás de esos teléfonos inteligentes? Sí, fíjense cómo hablamos hoy acerca de los millennials y la gente joven que está todo el día pegado del celular o del teléfono o de la red. Pues el concepto es que mientras más cosas podemos hacer simultáneamente, más eficientes somos. Somos mucho mejores recursos, somos muchas más personas mucho más productivas. O sea que de alguna manera asociamos la productividad con la multiplicidad de cosas que estamos haciendo. Y eso es lo que se denomina multitasking. Si usted es bueno en multitasking, fantástico. Sin embargo, fíjense que cuando hablamos de multitasking tenemos un supuesto por ahí de fondo que anda medio errado. ¿A qué se refiere?
Para uno poder hacer multitasking, ser efectivo y entregar absolutamente todo, asume que tenemos capacidad ilimitada, que hacer muchas cosas a la vez no tiene efecto negativo. Sin embargo, cuando uno empieza a mirar la realidad y uno dice, bueno, ¿cuál es el estimado de capacidad que tenemos? ¿Sí? ¿Hasta dónde podemos llevar nuestra capacidad de hacer muchas cosas a la vez? O tratar de sacarle el máximo provecho, la última gota de sudor al recurso o a la capacidad que tenemos disponible. Ciertamente empezamos a correr riesgos muy altos y empezamos a encontrar efectos negativos. Y la realidad es que todavía no estamos seguros si esa manera de operar es la que realmente nos lleva a poder avanzar en el proyecto y entregar a tiempo. Ya dijimos que la realidad nos está dando señales claras que nuestra experiencia dice, eso no es correcto. Necesitamos mirar al sistema de otra forma. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre en el flujo del proyecto? Fíjense, en su propia experiencia, cuando están haciendo un proyecto es muy común, sobre todo cuando estamos hablando no solo de un recurso, sino de varios recursos que son partícipes en el proyecto, que el trabajo fluye de manera interrumpida. ¿Qué significa eso? El trabajo ocurre, se genera, como aparece aquí en las barras celestes, pero constantemente está siendo interrumpido. ¿Sí? Ahora, si nosotros miramos en general los proyectos, estas interrupciones no son gratis. Estas interrupciones tienen un efecto sobre el flujo y el avance del trabajo. ¿Cómo se ven? Cuando al final, si somos capaces de agregar todas las interrupciones y las desincronizaciones que existen en el proyecto y el trabajo realmente acometido, nos damos cuenta que existe una cantidad de tiempo donde la gente y las personas están esperando. ¿Por qué esperan? Alguien está esperando por recursos, por ejemplo, de mano de obra, o alguien está esperando por recursos de soporte, la gente que viene a arreglarme la computadora, o la gente que viene a instalarme el software, o la gente que me viene a instalar la red, ¿sí? O la gente que me viene a traer el material, esperando por material, por equipos, esperando por cambios de diseño, por aprobaciones del cliente o por aprobaciones de los jefes, ¿sí? Esperando por la selección de proveedores, esperando por la orden de trabajo, esperando por los pagos, esperando por la contratación, etcétera, etcétera, etcétera. Y si tenemos que estos periodos de espera están intercalados en el flujo de trabajo, entonces lo que sucede es que el flujo de trabajo, al ser interrumpido y con estas interrupciones, no solamente se suman, sino que se multiplican. Es decir, cualquier interrupción tiene un efecto negativo sobre la realización del trabajo que viene inmediatamente después y posteriormente. ¿Cómo ocurren las multitareas o lo que denominamos multitasking? Que para nosotros hay multitareas que son dañinas, negativas, porque son las que influyen en la capacidad para realmente entregar el trabajo del proyecto. ¿Cómo ocurren en su ambiente? Piensen un momento y les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, tipo de multitareas, cambio, switching, es decir, estoy ejecutando una tarea, alguien me llama por teléfono, inmediatamente me dicen que acaba de ocurrir un problema, que suelte lo que estoy haciendo, que tengo que hacer otra cosa, que acaba de cambiar la prioridad o que el cliente llamó y está furioso. Ese es un tipo de switching. O por ejemplo, estoy haciendo una tarea y voy a buscar una pieza o un recurso, una información, un plano y no lo tengo. Entonces me encuentro con la noticia de que no está disponible, que se va a demorar una semana más. ¿Qué hago? ¿Paro y no trabajo más? Es muy común que no, por supuesto que no. Yo tengo que estar productivo, dejo lo que estoy haciendo y tomo la próxima tarea que tengo en mi pila o en mi lote de trabajo y empiezo a trabajar. Otra es, ustedes se van a dar cuenta y es común, hay picos en la semana o en el mes o con funciones particulares donde hay sobrecarga de trabajo. En la gran presión de hacer más con menos se ha traducido en que la mayoría de las personas están haciendo el trabajo que antes hacían 2 y 3. La otra es, ¿qué pasa si no hay unas prioridades claras sobre qué proyecto estamos hablando y por qué este proyecto del A en vez del B, ¿no? ¿Y sobre quién impacta estas multitareas? Pues ingenieros, líderes de proyecto, líderes de función, líderes de la organización, las mismas personas, recursos que están ejecutando, gerentes en compras, ¿sí? En logística, en la gente que tiene que sincronizar contratistas. Bien, entonces fíjense que tenemos un ambiente donde el grado de incertidumbre y desincronización
por la naturaleza del trabajo y el tipo de interacción, es mucho más alto que por decir en una operación regular. Volviendo sobre las multitareas, y obviamente fíjense que está claro que el enemigo público número uno que estoy poniendo acá son las multitareas. Cuando uno va y dice, busco en internet y digo, pongo, listo, el efecto negativo de las multitareas. En español puedo rápidamente, en cuestión de microsegundos, gracias a Google, encontrar cerca de 323.000 páginas en español, 214.000 en inglés. El caso más referido, que creo que es ejemplar desde el punto de vista del efecto negativo de las multitareas, es el riesgo de incrementar los accidentes cuando uno va manejando y chateando o tuiteando. Cada vez más la gente se da cuenta que hacer esto tiene un efecto extremadamente negativo en la capacidad y en el ancho de banda de atención que tiene la persona y que está tratando de manejar de manera disciplinada, voy a decir, o de manera responsable un vehículo que cuando está distraído y puede generar un accidente se convierte en un arma. Por el simple hecho de dedicarle atención a poder teclear y responder con unas teclas o recibiendo mensajes y tratando de leer. Lo que ocurre cuando estamos en esta situación constante de cambio a una tarea y otra, ¿sí? Pues nuestra atención se diluye y nos hace mucho menos efectivos. Hay numerosas referencias hoy en día, ya este año salieron publicados artículos y comentarios en el Harvard Business Review, en Fortune, en una gran cantidad de revistas, inclusive en los medios electrónicos de LinkedIn, donde la gente empieza a darle peso a la evidencia que ya existía antes. Fíjense, el doctor Gorra está hablando del efecto dañino de las multitareas desde el año 85, 87 más o menos, ¿sí? Y a partir de ahí el desarrollo de la solución de cadena crítica. Entonces, hoy en día la realidad nos está diciendo que efectivamente hay un problema con las multitareas. Eso es que hacer multitasking es glamoroso, sí, pero tiene un límite. Entonces, lo que quiero hacer es para ejemplificar, ahora viene la parte donde vamos a hacer un ejercicio práctico. Necesito que tengan, ojalá, un papel y lápiz donde anotar, ¿sí? Y el cronómetro del celular para poder hacer el ejercicio. Y lo primero que voy a hacer es instruir en la primera mitad del ejercicio, que es lo que queremos que hagan. Lo van a completar, van a anotar el tiempo que se demoran y después vamos a ir a la segunda mitad del ejercicio. ¿Ok? Entonces, la primera mitad del ejercicio lo que vamos a hacer es escribir la palabra multitareas, con S al final, y vamos a escribir cada letra, ¿sí? En letra mayúscula para que sea más fácil de identificar y ojalá que la letra esté bien escrita y que se pueda leer. Pero lo vamos a alternar con otro proyecto. El primer proyecto de escribir multitareas lo vamos a alternar con otro proyecto que es escribir los números. Es decir, vamos a ir alternando, vamos a escribir primero la letra M, que es la primera tarea del primer proyecto, y vamos a forzar las multitareas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Usted escribe la letra M y después va a escribir abajo el número 1. Una vez que ha escrito el número 1, vuelve a subir a la fila superior y escribe la letra U. Y después de escribir la letra U, baja a la línea inferior y escribe el número 2. De la siguiente manera. ¿Sí? La letra M, el número 1, la letra U, el número 2, la letra L, el número 3, la letra T, el número 4 y así sucesivamente hasta que hayan completado escribiendo, ¿sí? La palabra completa, multitareas y el número 11. Y una vez que lo hayan hecho, entonces por favor registran el tiempo en el que se tardaron escribiendo eso. Obviamente no es que lo escriban ahora, sino que empiecen cuando yo les dé la instrucción, de manera que podamos todos simultáneamente empezar a contar el tiempo desde ahora de 0 hasta que termine. Espero que estén todos listos, espero que haya quedado clara la instrucción. Entonces, si se fijan, nuevamente muy rápido, van a escribir la letra M, saltan al número 1, la letra U al número 2, letra L, número 3, así van primero una letra, un número, una letra, un número, una letra, un número, una letra, un número, hasta que lleguen a completar la palabra multitareas y en la fila de abajo el número 11. ¿Ok? Entonces, listos, preparados, fuera, a escribir.
Mientras van escribiendo, les vamos a dar unos segundos para asegurar que tienen tiempo de completar toda la tarea. Y dejan el tiempo anotado que lo vamos a utilizar como insumo después para otro sondeo más. Bueno, yo creo que ya deberían haber terminado todos, registraron el tiempo. Entonces ahora viene la segunda instrucción. Lo que vamos a hacer en este momento es hacer el mismo ejercicio de los dos proyectos, el proyecto de las letras y el proyecto de los números, pero vamos a cambiar una cosa, solo una regla. La regla es que no vamos a hacer multitareas, es decir, no vamos a saltar de un proyecto a otro. No vamos a saltar de hacer una letra y después un número. La instrucción ahora va a ser la siguiente. Van a tomar el proyecto de las letras, que dice multitareas, y van a empezarlo a escribir y lo van a escribir hasta que lo terminen completo. Es decir, van a escribir multitareas, todo seguido, también en mayúsculas, bien escrito, y después van a escribir los números del 1 al 11, ¿sí? También, igual, lo más rápido que puedan. Y una vez que terminen, van a registrar el tiempo en el que lo hicieron. ¿Ok? Entonces, ¿quedó claro? Ahora no hay multitareas, se escribe la palabra completa en mayúscula hasta que la terminen y después empiezan con los números hasta el 11 y lo terminan. ¿Listos? ¿Preparados? Adelante. ¿Listo? Creo que ya tienen tiempo suficiente para haber terminado, entonces registren el tiempo que se tardaron en la segunda experiencia. ¿Sí? Y lo que vamos a registrar es, por favor, hagan un pequeño cálculo de la diferencia de tiempo entre la primera opción cuando hicimos multitareas versus la segunda y lo dejan ahí que ya lo vamos a comentar. ¿Okay? Lo vamos a comentar en el próximo sondeo, pero lo que me interesa es revisar por qué es importante y qué lección quiero sacar de este ejercicio de las multitareas. Entonces, fíjense, ¿cuál es el problema con la multitarea y su impacto? Normalmente lo que ocurre es que la multitarea la pensamos y cuando uno ejecuta como en la segunda oportunidad donde no hay salto entre ambos proyectos, ¿sí? Lo que uno esperaría es que en tiempo real cada una de las tareas toma un tiempo determinado. Sin embargo, cuando las multitareas existen y estamos cambiando, haciendo switching o hay interrupciones, nuestra percepción hoy en día es que, bueno, no es tan complicado. Pensamos que sí, estamos en la tarea, en el proyecto A, haciendo la tarea, se nos interrumpe, hacemos el B, después el C, después volvemos al A, al B, y que más o menos terminamos aproximadamente en el mismo tiempo. Sin embargo, si se fijan en la experiencia que acaban de pasar, cuando están escribiendo la letra M y pasan al número 1 y después tienen que volver a la U, no es automático. Tienen que hacer un switch, un cambio ahí mental, decir, estoy en letra, tengo que pasar a número y después otra vez a letra, y se les empieza a olvidar cómo se deletrea multitarea. ¿Sí? Entonces, eso es lo que supongo que debe haber sido la experiencia de ustedes, que mientras cuando uno la hace directo es mucho más rápido, uno dice letras, multitarea y sale de un solo envión. Eso lo que quiere decir es que el tiempo que se consume entre cambio y cambio ya no es tan poco, tiene un costo muchísimo más alto de lo que pensábamos. Y al final lo que ocurre es que la tarea que originalmente se demoraba esta cantidad que está acá, vamos a llamarlo un 33% de la duración completa, resulta que ahora se demora muchísimo más, porque cada vez que hay un cambio tengo que volverme a acordar. Piensen, por ejemplo, cuando están ejecutando una tarea importante o piensen en alguien que está diseñando software. Mientras más alta es la cantidad de
esfuerzo intelectual y de pensar y de desarrollar cosas que hoy no existen, ese efecto del switching se multiplica y no es lineal. ¿Ok? Imagínense cuando ustedes, por ejemplo, estaban haciendo una tarea o estaban escribiendo algo, haciendo un reporte, alguien los interrumpió, tuvieron que atender otra cosa y no lo pudieron volver a tomar sino hasta dentro de una semana. ¿Cuánto tiempo les tomó hasta volver a acordarse exactamente todos los detalles? ¿Ya? Bien, entonces sí, ahora hagamos el sondeo. Salomé, por favor, para que nos cuenten cómo les fue en el ejercicio, si la reducción de tiempo que experimentaron entre multitareas y cuando eliminamos multitareas, más o menos de cuánto fue. Y yo les voy a contar mi experiencia pues usual con este ejercicio. Estamos haciendo esta prueba de hacerlo virtualmente en el webinar porque pensamos que es extremadamente útil el concepto. Adelante. Javier, te voy dando las indicaciones de los Por resultados. favor. Sí, Por bueno, favor, sí. entonces los asistentes nos indican que su tiempo de ejecución cuando se eliminó la multitarea se redujo en menos del 50% para el 39% de los asistentes, en aproximadamente el 50% para el 37% de los asistentes y en más del 50% del tiempo para el 26% de los asistentes. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, fíjense, lo que acabamos de hacer acá es establecer lo siguiente. En la medida en que nosotros somos capaces de eliminar la multitarea, tenemos un efecto que no solamente se trata de que el tiempo total invertido hay una reducción importante. Fíjense que nadie, obviamente no estaba entre las opciones, pero aproximadamente el 38-40% dicen que la reducción fue de menos del 50%, sin embargo una reducción importante. Y más de la mitad, aproximadamente el 60%, dice que la reducción fue del 50% o más. ¿Eso qué quiere decir? Que en la mitad del tiempo aproximadamente, y quítenle ustedes un 30% del tiempo, entre un 70 y un 50% del tiempo, los dos proyectos ahora los pudieron terminar antes. Eso quiere decir que, por ejemplo, los números que yo tengo acá, cuando estamos haciendo los proyectos en multitareas, aproximadamente está entre 22 y 25 segundos, ¿sí? Más o menos, puede ser hasta 30 segundos, el completar los dos proyectos de las letras y los números. Cuando uno hace las letras completas y los números completos, eso se reduce en algunos casos entre 10 y 15 segundos. Esto lo que quiere decir es que, fíjense, no solamente terminamos ambos proyectos antes, sino que cada proyecto se está ejecutando en muchísimo menos de lo que estaba ejecutándose antes. Cuando hicimos la primera experiencia con las multitareas, como estábamos saltando de uno a otro, multitareas, la S y el 11, se terminaron de escribir casi al mismo tiempo. Es decir, que si nos hubiésemos comprometido con entregar el proyecto de los números a tiempo, más o menos en esos 25 o 30 segundos, lo hubiéramos entregado a tiempo, pero el proyecto multitareas lo hubiésemos entregado tarde. Sin embargo, ahora entregamos los dos proyectos en más o menos la mitad del tiempo o con una reducción significativa, pero cada proyecto se termina en un tiempo que es mucho más constante y predecible. Es decir, que para propósitos prácticos podemos hacer cada proyecto entre 5 y 7 segundos, 9, 10 segundos. ¿Sí? Eso quiere decir ahora que podemos hacer en el mismo tiempo que nos tardamos antes, más de los dos proyectos que teníamos. ¿Okay? Entonces, es esa manera de entender el efecto que tienen las multitareas, lo que quiere decir es que por lo menos una reducción del 50% en ambos proyectos,
¿sí? Para cada uno. Ambos proyectos se terminan en aproximadamente un tercio o menos del tiempo anterior, ¿sí? Es decir, le quitamos un 30% o un 50% de lo que nos tardamos en hacer cada proyecto. Y ambos proyectos están a tiempo. Entonces quiere decir que si esto lo llevamos al mundo de los proyectos, con las reglas que nos permitan lograr este mismo efecto, estamos hablando que necesitamos menos recursos, por lo tanto los presupuestos deberían estar a tiempo, podemos hacer más proyectos con los mismos recursos, ¿sí? Y obviamente estamos hablando que se van a entregar a tiempo. Entonces, ¿cuál es la afirmación que hacemos a partir de este pequeño ejercicio y la experiencia que tenemos del problema que hay con el manejo de la gestión de las tareas de los proyectos? Es que el enemigo número uno del flujo en los ambientes de proyectos son las multitareas dañinas. Recuérdense el aspecto del trabajo y el aspecto de las interrupciones. Eso es capacidad que se consume, capacidad de los recursos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el impacto? Cuando empezamos a mirar el impacto de la multitarea, ¿sí? Tiene un impacto directo sobre el tiempo en el que vamos a entregar el proyecto. Adicionalmente, eso genera desincronización. La mala multitarea también aumenta el tiempo de toque. Lo que les dije, cuando yo estoy siendo constantemente interrumpido, no solamente se trata de que se alargue el tiempo porque me están fraccionando mi tiempo en el que estoy tocando la tarea que tengo que hacer, sino que cada vez que la toco hay un tiempo de recuperación o de reorganización de las ideas o del trabajo para asegurar que puedo continuar donde estaba antes. Y normalmente cuando estamos en ese proceso también vemos que la calidad tiende a bajar. Cuando estas cosas se juntan, una baja en la calidad, un incremento en el tiempo de toque y un incremento en el tiempo de entrega, eso genera la desincronización. Quiere decir que el momento en que un recurso que tiene que entregarle un insumo a otro que está esperando por él para continuar adelante en su proceso o tarea del proyecto, empiezan a producirse desfases entre uno y otro. Por lo tanto, la velocidad a la que una tarea entrega o el recurso está disponible para recibir el trabajo que se está esperando también se descuadra. Y eso al final resulta en que toda la organización y los recursos empiezan a perder capacidad. ¿Okay? Entendiendo esto, entonces nuestra propuesta obviamente es, vamos a quitar, vamos a colocar, establecer reglas que nos permitan eliminar o reducir la mala multitarea de manera más práctica y de la manera más rápida posible. Entonces, basado en los principios de teoría de restricciones que ya hemos visto en otros webinars, que les sugiero están a la disposición en nuestro sitio de internet de América Latina, con los webinars anteriores donde explicamos estos principios en el resumen general de teoría de restricciones, pero aplicado también a las soluciones de operaciones y distribución. En el caso de proyectos, la solución se parece a las operaciones, pero necesita un manejo distinto, porque aunque los principios son los mismos, acuérdense que esto es un área de logística o dura de las operaciones donde las cosas se hacen por primera vez o una sola vez y donde el grado de incertidumbre es muy alto. Entonces lo que utilizamos son entender cuáles son las restricciones para manejar la complejidad, utilizamos amortiguadores para manejar la incertidumbre y retamos los supuestos para resolver los conflictos. Eso lo que lleva es a las aplicaciones de flujo, que para proyectos, lo que les dije, la aplicación se llama cadena crítica, que nos permite planear y controlar la ejecución. Esas son las dos bases fundamentales del éxito en la ejecución en proyectos, igual que en operaciones y las otras soluciones logísticas. Tenemos que tener claro cuáles son los mecanismos de planeación y después los mecanismos de ejecución. ¿Okay? Lo que voy a hablar es más que todo de los mecanismos de ejecución de las cosas a considerar, porque lo que queremos es acelerar proyectos que ya tengan o mejorar el rendimiento y la productividad que tienen hoy dentro de un proyecto, dentro de las operaciones. Entonces están las diferentes soluciones. Entonces el enfoque, ¿dónde nos vamos a enfocar? ¿Cómo nos podemos enfocar cuando estamos tan sobrecargados de tareas? La preocupación fundamental está en que efectivamente si el número de tareas se reduce demasiado, entonces vamos a tener falta de trabajo y vamos a desperdiciar capacidad. No queremos eso, pero por otro lado, como existe la preocupación de que seamos productivos, pensamos que mientras más tareas abiertas hay, entonces vamos a ser más productivos porque el multitasking opera. Pero si entendemos que el multitasking, la multitarea no opera, sino más bien tiene efectos negativos, lo que debemos hacer es decidir qué dejar de hacer. Decidir qué dejar de hacer significa que enfoque
es precisamente empezar a decidir cuáles son aquellas cosas que vamos a quitar de la lista. No se preocupen, no es que no las vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es tomar una decisión desde el punto de vista estratégico y táctico para asegurar que aceleramos el flujo. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la conclusión? La primera conclusión. Normalmente el hecho que tengamos tantas tareas y tanto trabajo o que exista la noción de sobrecarga sobre los recursos quiere decir que existe un paradigma que está equivocado. Y ese paradigma es muy similar al paradigma que existe en operaciones, que ya vimos anteriormente. Ese es que mientras antes empezamos cada proyecto, más temprano terminará cada uno de los proyectos. Ese paradigma o ese supuesto no es correcto para un ambiente de multiproyectos. ¿Por qué? Porque mientras antes empezamos cada proyecto, lo que hacemos es liberar más trabajo en proceso o WIP al sistema, hasta el punto de que empezamos a sobrecargar a los recursos. Si sobrecargamos a los recursos entran en malas multitareas y esas malas multitareas ya vimos el efecto que tiene perverso sobre la capacidad. ¿Cómo lo resolvemos? Existen nuevamente los 4 principios de flujo, pero apoyados o dirigidos al área de proyectos. El primer principio dice que la responsabilidad de toda la operación es mejorar el flujo. En el caso de proyectos, mejorar el flujo significa reducir las multitareas. Hoy en día, en todos los ambientes de proyectos y multiproyectos que nos hemos encontrado, todavía yo, en mi experiencia personal y nuestra compañía, no hemos encontrado el primero donde podamos decir que los recursos están sin trabajo. Más bien, todos los recursos están sobrecargados de tareas. Entonces, el objetivo inicial es reducir esas multitareas. Ya vamos a ver cómo. El mecanismo práctico que nos guíe a reducir las multitareas debe ser que nos evite la sobreproducción. Es decir, que vamos a evitar estar liberando constantemente más y más trabajo a los recursos que tenemos disponibles. Ese mecanismo lo denominamos congelar, es decir, que tenemos que asegurar que esas tareas o proyectos no se van a trabajar por un tiempo prudente hasta tanto se acelere el flujo y las tareas empiecen a fluir. El tercer y cuarto son elementos particulares que ya son desarrollo de la solución completa, donde nos permitimos abolir las eficiencias locales, es decir, aquellas políticas o indicadores de desempeño que van a impedir que podamos congelar. Porque si yo estoy mirando el desempeño de la organización como un todo, que es la que genera el resultado final del proyecto, es decir, a la compañía le entra dinero cuando el proyecto se entra o el proyecto se vende y se entrega completo y el cliente está satisfecho. Ese proceso completo de mirar y asegurar que no hay políticas de óptimo local, es decir, que cada recurso tiene que ser súper eficiente, por lo tanto todo el mundo tiene el máximo trabajo posible, que al final es lo que resulta en multitarea. Para proyectos lo denominamos cadena crítica con la planeación y el control de la ejecución, que viene con establecer el proceso para balancear el flujo. Miremos entonces qué significa esto del mecanismo de congelar para acelerar el flujo en un sistema de proyectos. Congelar tiene aspectos distintos, son 4 acciones fundamentales, ¿sí? El primer nivel de congelar, ¿sí? Estoy usando fotos que hablen de frío precisamente por eso. El primer aspecto de congelar tiene que ver con proyectos. Es decir, no por liberar los proyectos antes los vamos a terminar antes. Por lo tanto, si hoy en día tenemos todos los recursos con una multiplicidad de cosas, lo que estamos pidiendo es congelar proyectos. Es decir, se hace una lista de prioridades, es decir, del proyecto más importante que ya está abierto hasta el último y trazamos una raya hasta donde podamos liberar por lo menos el 25 o el 50% de la carga de trabajo que tenemos hoy en día en el sistema. No quiere decir que no los vamos a hacer, lo que quiere decir es que momentáneamente no se van a trabajar. Cuando bajamos esa carga de trabajo, lo que vamos a hacer es después inducir el principio de la carrera de relevo, donde vamos a trabajar en una sola cosa a la vez y el que termina una tarea la pasa inmediatamente al recurso siguiente. ¿Okay? El segundo nivel de congelar tiene que ver con lo que denominamos full kit. Full kit es las preparaciones. Por ejemplo, es muy común en el ambiente de proyectos cuando uno va y dice, ¿sabe qué? Es que no me han llegado las especificaciones ni todos los planos. No importa, arranquemos que eso nos llega después, ¿sí? O no tenemos todos los permisos. No se preocupe, arranque que terminamos de sacar el permiso. Y fíjense, lo hemos dicho en otras ocasiones, Murphy es especialista.
Murphy le encanta estar en su empresa, en su organización, está esperando el momento correcto para darle una muestra de humildad. ¿Qué significa eso? Pues claramente va a esperar en el momento que usted supuso que algo iba a ocurrir y le va a mostrar exactamente lo contrario. En el caso de las preparaciones, miren, tenemos un cliente que tiene lo que denominamos un master plan para el incremento de la capacidad, es decir, van a triplicar la capacidad de ahora en los próximos 5 años a través de construcción de nuevas líneas de producción, de plantas, de centro de distribución. Pues, ¿qué es lo que se hizo? Bueno, se compraron unas máquinas, unas líneas, se empezó a trabajar el terreno, pero, oh sorpresa, resulta que al principio de este proyecto nadie se había percatado de que había que pedir un permiso porque uno de los terrenos había sido comprado a otra compañía que había cerrado hace unos años, pero todavía había unos papeles que tenían el nombre de la compañía. Bueno, cuento corto, es que hubo que hacer una cantidad de trámites y el proceso de atraso fue como aproximadamente unos 6 meses porque ese permiso solamente no se tenía. ¿Okay? Entonces no podemos subestimar esas cosas. ¿Qué es Full Kit? Asegúrese que las preparaciones están hechas todas a tiempo. Un ejemplo de la vida real, un avión no despega hasta que los pilotos no hacen el checklist completo de que han revisado absolutamente todos los elementos que deben ser revisados para el funcionamiento de la aeronave. De la misma manera, el Full Kit debe ser una lista completa para asegurar que las cosas están completas, se tienen y en ese momento entonces arranca la tarea o el proyecto. El tercer nivel es lo que llamamos los strings o las patas o las corrientes o las rutas que alimentan la cadena crítica o alimentan la ruta crítica del proyecto. Es decir, que el proyecto una vez que arranca lo que hacemos es escalonar y tratar en lo posible de que algunas de estas cadenas o flujos de tareas se empiecen lo más tarde posible de manera de eliminar lo que denominamos la contención de recursos, es decir, reducir la multiplicidad de ocasiones cuando un recurso tiene dos prioridades que compiten, ya sea dentro del mismo proyecto o entre proyectos. Y por último, tiene que ver con las tareas. Esto no lo puedo dejar de mencionar y hacer énfasis porque parece una cosa muy simple, ¿no? Como que congelar tareas. Sobre todo en proyectos de gran envergadura, cuando estamos hablando de proyectos de ingeniería, de paradas de planta, de reacondicionamiento de equipos de alto calibre, de instalación de equipos de alta sofisticación. Cuando estas cosas se están haciendo, cada uno de los recursos tiende a ser un recurso de alto requerimiento de experiencia y desarrollo profesional. Por lo tanto, mientras más número de tareas tienen abiertas, la tendencia es muy alta a mantenerse ocupado y a no cerrar tareas. Entonces se requiere una disciplina. Aún en ambientes donde les voy a mostrar un caso donde la compañía era excelente, era una de las mejores implementaciones de cadena crítica en el mundo, aún seguían sufriendo multitarea. Y cuando fuimos a mirar, era precisamente porque todos estos equipos de ingeniería tenían muchas tareas abiertas y estaban saltando de una a otra. Cuando introdujimos congelar tareas, van a ver el resultado que se generó en la tasa de realización de los proyectos. ¿Okay? Pero al final, inclusive pasa con, por ejemplo, las organizaciones de servicio, donde tenemos, por ejemplo, un grupo de personas que son diseñadores gráficos y están diseñando exhibidores o material para el punto de venta, o están diseñando empaques, o están diseñando una campaña publicitaria, la que ustedes quieran, donde hay ese elemento que tiene que ver con diseño o ingeniería, en compañías que construyen estructuras metálicas, en compañías que prestan servicios a la industria pesada. Cuando estos equipos de ingeniería tienen muchas tareas abiertas, la tendencia es a saltar entre unas y otras. Lo que hacemos es una regla muy simple, no más de una tarea o proyecto abierto, y cuando eso lo termine, entonces se le entrega el siguiente. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué significa congelar para acelerar los proyectos? Lo que estamos diciendo es que al final lo que nos interesa es que todos los elefantes salgan lo más rápido, ¿sí?, de la habitación. Para eso, hoy en día sabemos que normalmente están compitiendo unos con otros por los recursos, tratando de salir uno primero, otro después, al mismo tiempo, empujándose y en los atropellones.
Lo que sabemos es que cuando las tareas y los proyectos se mueven en procesión, hasta el último elefante pasará por la puerta mucho antes. Siendo así, entonces, ¿cuáles son los elementos y lo que he querido mostrar hoy con el tema de la gestión a través de teoría de restricciones? Me he enfocado solamente en el tema de las multitareas porque es muy similar a lo que ocurre en el ambiente de producción. El primer elemento y el fundamental, algo con lo que ya pueden hacer hoy algo y afectar la tasa de avance y celeridad de los proyectos, es asegurar que controlan el WIP o el número de tareas abiertas por recurso y el grado de terminación o de completar lo que se denominan las preparaciones o los kits completos, ¿sí? Entonces, en lugar de pasar de bandas de trabajo, cargas de trabajo elevadas y todas liberadas con mucha frecuencia, lo que sugerimos es pasar a un ambiente donde el inicio del proyecto se da, en este caso particular, este triangulito negro significa que el full kit o el kit de preparación está completo y reducimos la cantidad de trabajo abierta a la vez. Y cuando este termina, entonces el próximo proyecto que tiene el kit completo con la línea de trabajo, la secuencia de tareas que se tiene que hacer. Y de esa manera lo que van a hacer es van a lograr acelerar el flujo de las tareas. Y esto sirve también, por ejemplo, en operaciones regulares donde hay administración o procesos manuales, intelectuales de trabajo. Los otros elementos de cadena crítica, por eso es CCPM, es Project Management, Critical Chain o cadena crítica, gestión de proyectos, es lo que denominamos para los principios 3 y 4 de flujo, es establecer los amortiguadores y los principios de agregación. La tendencia usualmente es que cada una de las tareas del proyecto tiene su propia protección porque a cada tarea le ponemos una fecha de entrega y contra eso nos vamos. Ese es el modo usual de gestión de proyectos. Lo que estamos diciendo es que se pueden planear agresivamente las tareas para completar en un tiempo que sea aproximadamente con una tasa de éxito probable del 50% y la seguridad que le quitamos a cada una de las tareas la utilizamos agregada como un amortiguador de tiempo para el proyecto completo. Eso pues obviamente requiere que se haga que ustedes indaguen, estudien, revisen un poco más en detalle la solución de cadena crítica, cosa que está disponible en nuestro website y en sitios de internet. Y el otro elemento que ya tiene que ver con el mecanismo para asegurar el flujo es que establecemos un mecanismo de conexión en indicadores de avance entre las tareas completadas y el consumo del tiempo en el amortiguador. Cuando las tareas completadas son menos que el consumo del tiempo del amortiguador, el proyecto está avisando que se va a atrasar. Cuando las tareas completadas son mucho más rápidas o más en proporción que el tiempo que se ha consumido el amortiguador, quiere decir que el proyecto va avanzando muy bien, ¿sí? Esa es como la lógica que tiene esto. Entonces, al final lo que queremos es que los recursos puedan realmente comportarse e inducirlos a trabajar como en la carrera de relevos, donde todo el equipo funciona como una unidad que protege y aprovecha el amortiguador de tiempo que se le coloca al proyecto. Es decir, cuando tengo una tarea y está completa, trabajo a mi máximo esfuerzo lo más rápido posible. A veces voy a entregar antes, a veces voy a entregar más o menos en el tiempo estimado y a veces voy a entregar un poco después. Pero si todos los recursos tienen los insumos necesarios y están recibiendo a tiempo esos insumos y están preparados para enfocarse y no estar en multitareas, los proyectos se aceleran inevitablemente. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué es lo que sugerimos y qué es lo que pasa con la tasa, la velocidad que tiene la organización para completar proyectos? Lo que decimos es que normalmente esa tasa, mientras más proyectos abiertos tiende a deteriorarse. Y lo que queremos es estar cerca de esta tasa que está acá, que es la máxima velocidad que tiene la organización de entregar. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Hoy en día, debido a la sobrecarga, están en una tasa actual y lo que proponemos es reduzca la carga de proyectos abiertos, no los elimine, solo congélelos. Aproximadamente un 25% de la carga de trabajo sobre los recursos es lo que necesita congelar. Congelar significa que no se tocan hasta tanto no les llegue el momento, el orden en la prioridad que se haya establecido. Y eso es lo que nos va a dar cuando reducimos esta carga al 25% sobre la curva de desempeño, lo que hacemos es acelerar. Pero no basta con eso. Lo que decimos es que esa ganancia en velocidad de entregar proyectos debemos aprovecharla con los otros mecanismos de congelar. Congelar, pasar de reducir el número de proyectos abiertos
lo que también nos interesa es acelerar, asegurar que identificamos aquellos proyectos donde podemos congelar, eliminar y esa capacidad utilizarla. Eso nos da otra ganancia adicional en la tasa. Lo que hacemos también es liberar parte de la capacidad, completar los kits y eso nos termina de generar lo que en teoría debería ser un incremento sustancial en la velocidad de generar los proyectos. Una vez que eso está hecho, ahora la organización tiene una nueva capacidad a través de que vamos controlando nosotros la cantidad de trabajo que se libera. Para mostrar qué efecto tiene esto, pues voy a pasar ahora a compartirle un par de ejemplos que creo que son relevantes. Les había comentado una compañía que tiene alta carga de componentes de ingeniería. Esta es una compañía que elabora, diseña y construye submarinos y embarcaciones, ¿sí? Navíos. Lo que quiero mostrarles acá es lo que sucede cuando empezamos a congelar proyectos. Esta compañía es una de las compañías más efectivas en la aplicación de cadena crítica, sin embargo estuvimos trabajando con ellos porque había, aún así, a pesar de que tenían la mejor implementación de cadena crítica en una empresa de esta envergadura, sin embargo veíamos que todavía había multitareas, había atrasos, había sobrecarga de recursos. Entonces lo que hicimos fue, listo, vamos a asegurarnos que están congelando proyectos. Por alguna razón están asumiendo que la capacidad es mayor a la que tienen. Aproximadamente octubre de 2010 empezamos a hacer el primer proceso de congelación, pero no de proyectos, sino de tareas, ¿sí? Cuando empezamos a congelar tareas, estaban entregando aproximadamente entre 5 a 7 proyectos mensuales. Cuando empezamos a congelar tareas, esa cantidad pasó a ser de 160% más. Es decir, que pasaron en un promedio de 5 a 7 proyectos mensuales a unos 15 proyectos mensuales. Bien, o sea, una vez y media más. Y después lo que hicimos fue empezar a controlar los proyectos y las cargas, las líneas de trabajo dentro de cada proyecto. Y cuando hicimos eso, alcanzamos una velocidad, una tasa de productividad de la organización que se multiplicó casi 8 veces, ¿sí? Pasó de unas 15 proyectos por mes aproximadamente a unos 40 y tantos proyectos mes. Y estamos hablando que ese proceso ocurrió desde septiembre hasta enero del 2011, o sea que estamos hablando de 4 meses, más o menos. ¿Okay? Muy bien. El próximo caso que les quiero compartir es una compañía que se llama Amdocs. Amdocs es una compañía que produce y desarrolla software para el mundo de la telefonía celular y el intercambio de datos. Amdocs tiene fundamentalmente unos productos que lo que hacen es convertir los minutos consumidos en voz y datos por los clientes, sean personas naturales o jurídicas, a dólares, pesos, que al final la compañía necesita cobrarle a sus clientes. Es el intercambio y la lógica que está ahí de cómo los minutos en aire y de datos transmitidos se convierten en plata e ingreso para la compañía. Estos son algunos de los clientes que utilizan el sistema de Amdocs. ¿Cuál era la realidad de Amdocs por ahí cerca del 2007? ¿Sí? Efectivamente había una necesidad y el mercado los llevó a cambiar la forma de operar. ¿Qué es lo que ocurre? El mercado estaba sufriendo de consolidación. Si recuerdan, justo antes de la crisis financiera había un tema donde muchas compañías estaban siendo absorbidas por otras. Había una saturación y crecimiento limitado en el mercado en general con respecto a la telefonía. La competencia se hacía cada vez más fuerte con nuevos jugadores, presión en el precio, la voz como tal se hace commodity. Fíjense, estamos hablando por internet, en un webinar, tenemos conferencias por WhatsApp, por Skype, por Viber, por métodos que ustedes quieran que hacen básicamente la telefonía casi irrelevante en ese sentido. Los ingresos se vuelven insuficientes y hay una elevada incertidumbre. Entonces, ¿qué es lo que los operadores telefónicos les exigen a compañías como Amdocs? Soluciones de bajo costo, proyectos de precio fijo, ya nada de horas hombre. El ROI del proyecto tiene que recuperarse, es decir, el retorno sobre la inversión tiene que recuperarse muy rápido. Queremos que el proyecto dure muy poco, aumentar la participación del proyecto para decidir qué se hace y cómo se hace,
reducción del gasto total asociado a desarrollo y que la fuente sea globalizada, es decir, que permita reducir esos espacios donde solamente desde headquarters se dirigen los proyectos. Entonces, ¿qué es lo que se quería con el proyecto? Pues la meta era mejorar el throughput, es decir, los ingresos provenientes de las ventas en un 11% en el 2008. ¿Cuáles fueron los resultados de la compañía? Pues desde el punto de vista del índice de mejoramiento de throughput, se logró reducir el 20% en el ciclo por proyecto, es decir, todos los proyectos que esta organización estaba haciendo, y con un 14% de incremento en el throughput. Adicionalmente, pues, se logró un ambiente de gestión predecible. ¿Qué quiere decir? Que la gerencia dejó de tener crisis que tenía que atender directamente, porque en este caso, si se fijan, estamos hablando de grandes operadores telefónicos, pues el CEO recibía un telefonazo en la noche cuando había un problema con el sistema de facturación. Entonces esas crisis pasaron en el 2007 de 8 a ninguna en el 2008 y se han mantenido así hasta la fecha. Adicionalmente, ¿qué se logró? Que todos los proyectos que se cometieron en ese periodo pues se entregaron en un 97,5% a tiempo, que incluía aspectos como los tiempos de entrega fueron mucho más cortos, mejor calidad, la rotación de empleados fue mucho menor y un menor costo total del proyecto versus el plan. Importante acá es mencionar que cuando estamos hablando de mejor calidad, AT&T llegó a entregarle una carta a Amdocs donde decía que el número de bugs, de errores que había en la versión actual que estaban utilizando era mucho mayor que la versión que se les entregó renovada en el 2008. Es decir, que habían logrado desde el punto de vista de calidad hacer una cosa que prácticamente empezó a funcionar bien desde el primer día. ¿Okay? Y eso reduce una cantidad de esfuerzos y sobrecostos en la implementación del proyecto. Entonces, resumiendo y concluyendo, para ya ir cerrando y darle espacio a las preguntas de ustedes, lo que hemos querido hacer es enfocarnos sobre un aspecto fundamental del ambiente de proyecto que tiene que ver con congelar y controlar el WIP en todas sus formas para asegurar que se reducen las multitareas y que eso a su vez tenga un efecto en reducir el tiempo de respuesta de la organización del proyecto, reduzca el tiempo de toque versus lo que tiene hoy, mejore la calidad, reduzca la desincronización entre los recursos y por lo tanto libere capacidad, resultando en la oportunidad para generar más proyectos con los mismos recursos o reducir el gasto y el impacto que se tiene sobre la generación de cada proyecto. Bien, eso es lo que me permite concluir hasta hoy. Espero que haya sido valioso y ahora pues le doy el pase a Salomé para que podamos dar pie a sus preguntas y poder responder unas cuantas. Bueno, Javier, voy a darle paso. Aquí hay una persona, el señor Jorge Góez, que tiene la mano levantada desde hace un rato. Voy a darle paso para que formule su pregunta por medio oral. Si no, pues recuerden que tienen dos opciones, escribirlas a través del chat o levantar la mano. Entonces, vamos a darle paso. Por favor. Ok. Jorge, ¿nos escuchas? Jorge. Ah, bueno, el señor Jorge nos indica que oprimió la mano por error cuando estábamos ensayando la plataforma, entonces voy a darle paso a Pablo Alejandro Iporre Benítez, quien también acaba de alzar la mano. Pablo, ¿nos Oye, escuchas? justo cuando tenía la respuesta para Jorge Góez, listo. Sí. Pablo, ¿nos estás escuchando? Sí, sí, los escucho. Bueno, Pablo, bienvenido. Adelante con su pregunta. Gracias. Respecto a el tiempo, o sea, a cómo manejar los colchones que nos servirían en caso de que existan ciertas interrupciones entre proyectos, ¿cómo hago para, o sea, llegar a definir, digamos, tendré para ciertos proyectos o cuál para otros, digamos? Bien, Pablo, te lo voy a responder de manera más o menos genérica, pero después cualquier cosa, por favor, con todo gusto, escríbeme un correo si hay detalles que necesites ampliar.
pero fundamentalmente voy a llamarlo así, el descubrimiento que hizo el doctor Goldratt por ahí a principios de los 90, cuando estábamos estudiando el tema de los proyectos. El primer proyecto que se realizó con cadena crítica fue la compañía Statoil, que es si no me equivoco, es la compañía noruega de petróleo, ¿sí? Y el problema que tenía era que se les atrasaban todas las plataformas de exploración submarina y explotación submarina que estaban construyendo para sacar el petróleo del Mar del Norte. Una de las cosas que nos dimos cuenta es que cuando tú le preguntas a las personas que por el estimado de tiempo, la manera como se construye el proyecto, es que cuando le preguntamos a las personas que nos den estimados de tiempo, normalmente las personas tienden a dar un estimado de tiempo que les permita asegurar que van a cumplir. Nadie quiere dar un estimado de tiempo para fallar, y tampoco sabemos por experiencia que si usted da un estimado de tiempo que es muy agresivo y en la compañía a usted le dicen, listo, ¿cuál es el estimado de tiempo? Y fíjate que estoy usando la palabra estimado de tiempo o cuánto cree usted, pero sin embargo se convierte en el compromiso de fecha de entrega. Entonces, si sabemos que se utiliza el estimado de tiempo como un compromiso de fecha de entrega, la presión política no escrita, pero ejecutada en la realidad, es que voy a dar un tiempo del que yo esté casi seguro de que lo voy a cumplir. Porque, ¿qué pasa si yo ese estimado de tiempo digo que me voy a decir, listo, hoy en día este estimado de tiempo es, voy a decir, me tardo un mes en desarrollar el diseño para este generador eléctrico, por decir cualquier cosa. Listo. Entonces, ahora usted dijo que era un mes. Y la próxima, y cuando está en el proceso, termina de desarrollar eso por casualidad de las cosas, se demoró solamente 3 semanas y le queda 1 semana. Levanta la mano y dice, terminé. ¿Por qué decimos que no? Si usted dice que terminó en 3 semanas en lugar del mes que había dicho, en las 4 semanas, ¿qué va a pasar la próxima vez que le pidan un estimado? Usted va a decir 4 semanas y le va a decir, no, pero la vez pasada lo terminaste en 3. ¿Cómo así que ahora resulta que me lo vas a poner en 4 semanas otra vez? Es 3. Entonces, y el otro comportamiento que se induce es, si yo lo terminé en 3 y yo sé que se usan como compromisos de entrega los estimados de fecha, entonces si yo lo termino antes, pues yo espero, siempre hay cosas que puedo arreglar y lo puedo pulir y corregir para estar bien seguro y me aseguro de entregarlo a tiempo. Y eso se detecta en el hecho que cuando vamos a mirar el comportamiento de las fechas prometidas o estimadas de entrega inicial y el cumplimiento de esas fechas por proyecto, uno ve que hay una curva que coincide exactamente la fecha en la que se prometió con la fecha que se entregó. Pero eso no quiere decir que el proyecto se alargue. Entonces, todo este preámbulo es para decir que la mayoría de las tareas que están en los proyectos tienen colchón. Cada persona le pone un amortiguador propio a cada tarea. ¿Qué es lo que decimos? La manera de establecer hoy en día, lo que decimos es, ¿sabe qué? Vamos a ponernos todos de acuerdo que esto es un proyecto. Como proyecto tiene incertidumbre, pero lo vamos a proteger bien. ¿Cómo lo vamos a proteger? Esa seguridad que hoy en día está en las tareas y que de todas maneras se está perdiendo porque los proyectos llegan tarde, se la vamos a retirar. Es decir, la tarea la vamos a programar agresiva. Vamos a hacer el estimado a tiempo con un 50% de probabilidad de entregar a tiempo y el 50% del tiempo restante de todas las tareas lo sumamos y en la cadena que está de tareas dependientes, ese tiempo ya no necesitamos todo ese tiempo. Usamos el principio de agregación, entonces lo colocamos al final de esa cadena de tareas. Normalmente lo que ocurre cuando hacemos este proceso de tomar la seguridad de las tareas y agregarlas y sumarlas y ponérselas al final de la cadena de tareas, sea la ruta crítica o una cadena de alimentación de tareas, lo que ocurre es que necesitamos entre la mitad a 1/3 de la seguridad que estamos recuperando el tiempo. Esa es la manera de planificar en cadena crítica, utilizar esos amortiguadores y definirlos. Ya partiendo del supuesto que efectivamente los tiempos que la gente nos da son tiempos que están cubiertos con seguridad entre un 80 y un 90%. Espero haberle respondido a Pablo. Bueno, la siguiente pregunta la hace Mariluz Sánchez Casallas y ella dice, ¿qué diferencia existe entre PMI y este tema que estamos tratando en la conferencia?
Sí, bueno, si uno va y mira PMI, PMI tiene una gran cantidad de procedimientos y procesos estándares donde la manera de trabajar usual que se hace para la planificación y la ejecución del proyecto es lo que acabo de escribir. Normalmente se hace un plan de proyecto considerando que la capacidad de los recursos es casi ilimitada y se hace énfasis en programar cada recurso con fechas y duraciones duras, y después se gestiona la tarea de cada uno de los recursos. Normalmente vas a encontrar que la mayoría de los planes de proyectos llegan a tener detalles de entre 1000 a 1500, a veces hasta 3000 tareas integradas entre sí en una red, en un PERT interminable, y esa granulación lo que lleva es simplemente a que no hay manera de controlar el proyecto. En nuestra estimación, una red de proyectos, por ejemplo, en la planificación no debería tener más de 300, 350 tareas totales, porque no hay manera de gestionar el detalle. El detalle se gestiona es en el día a día, en la tarea de cada uno de los recursos. De hecho, si uno va y ustedes exploran una certificación con el PMI hoy en día tiene dentro del cuerpo conocimiento reconocido y aceptado cadena crítica como una de las metodologías de gestión de proyectos, que es diferente a la gestión de proyectos estándar de ruta crítica, que es la manera de hacer gestión de proyectos estándar del PMI. ¿Okay? Bueno, tenemos otra pregunta, Javier. Dice, ¿qué elementos se deberían tener en cuenta para establecer la prioridad en las tareas y por ende cuáles congelar? La pregunta la hace Edison Alberto Jiménez. Edison, cuando estamos hablando de congelar y estamos hablando de tareas, yo diría que prácticamente cuando estamos hablando de tareas es casi recurso por recurso. En ese sentido, yo diría que FIFO suele ser bueno o suficiente, o lo que decimos en TOC good enough. Si hay aspectos que tienen que ver con que ya no es solo una tarea, sino un proyecto, para congelar proyectos, la recomendación es que la alta gerencia hace la lista de los proyectos abiertos, y además de eso nosotros recomendamos que hagan lo siguiente: para cada proyecto que hagan un estimado nuevamente en 3 variables. ¿Cuál es el impacto del proyecto en aumentar el throughput? Es decir, el dinero que va a provenir a través de las ventas. Segundo, ¿cuál es el impacto del proyecto en el aumento o reducción del gasto operativo? Y tercero, ¿cuál es el impacto en el aumento de la reducción de la inversión necesaria o el inventario? Cuando esas 3 variables saben ustedes ahora cuál es el impacto de cada proyecto, pueden empezar a calcular el retorno sobre la inversión esperado y pueden tener una lista de qué proyectos son los más convenientes y los que menos van a contribuir al negocio. Una vez que tengan esa lista con la prioridad, entonces ahora empiezan a determinar dónde está la línea que nos permite congelar por lo menos entre un 25 y un 50% de la carga de trabajo sobre los recursos. ¿Okay? El ejemplo que les puedo dar, hay una compañía que se llama Omron, O-M-R-O-N. Uno de los productos insignia que hace fabrica los medidores de tensión de estos portátiles que uno compra y se los lleva para la casa para medirse la presión arterial. Esta compañía es la líder en el mercado en este tipo de productos y producen termómetros electrónicos y otra cantidad de aparatos. Balanzas para medirse el índice de masa corporal, etcétera, ¿no? Para saber si uno está gordito o no. Esta compañía, cuando entramos a trabajar con ellos en Japón, tenían aproximadamente unos 421 a 450 más o menos, soy muy preciso, entre 400 y 450 proyectos de mejora de lo que ellos llaman de Kaizen, es decir, de mejora de alguna cosa en el proceso productivo y desarrollo de producto. Cuando terminaron de entender lo que estábamos proponiendo con congelar proyectos y tareas, ¿sí? Pasaron de 400 a 450, creo que una cosa así como 28 eventos de Kaizen solamente. Y obviamente terminaron muchísimo más rápido, se aceleró el flujo y dejaron de perder capacidad en cosas que no iban a contribuir realmente al proceso. Esa es mi recomendación de cómo determinar. Cuando estamos hablando con personas y que tiene tareas, por ejemplo, administrativas o proyectos que atender, mi sugerencia es que tenga entre 1 a 2, quizás 3 proyectos abiertos, no más. Un límite, y simplemente lo demás espera en cola.
Bueno, Javier, Diana Morales dice que ella quiere tener claridad sobre a qué hace referencia el tema de las TOC. TOC, perdón Diana, pero TOC es las siglas en inglés de teoría de restricciones, Theory of Constraints. Ok. Que en castellano hay otra traducción que puede servir, que se llama trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, Javier. No Y estuvo bueno el chiste. sí, sí estuvo bueno. Y John Alexander Jiménez Tovar le pregunta si existe literatura recomendada donde pueda ampliar el tema. Por supuesto. Hay un libro escrito por el doctor Goldratt en el año 90 y tantos, creo que es 96, 97, que se llama Cadena Crítica, lleva el mismo nombre de la herramienta, que es una novela, o sea, es muy fácil de leer y ahí explica pues muchas de las cosas que hemos conversado acá. Ese es uno de los libros básicos. Después van a encontrar en la literatura, si buscan en nuestros sitios de internet, en Goldratt Consulting Global o América Latina, hay referencias de libros que trabajan el tema de cadena crítica. Bueno, Javier, esas son todas las preguntas que teníamos por responder. Si alguno de ustedes tiene alguna adicional, bueno, por aquí Diana Valderrama pregunta si cuál es la página de Goldratt América Latina. ¿Ya le diste el link, Javier? El link es, si se fijan en la presentación, ese lo tenía antes y no sé por qué está. Aquí en la presentación, déjenme buscarlo, aquí se lo pongo rápidamente. Ahí lo estamos viendo, Ahí está. Javier. Sí. Eso. Muy bien. Bueno, entonces, a ver, por aquí Elías se animó a preguntar otra cosa. ¿Qué software Sí, cómo recomienda para el manejo de la cadena crítica y los amortiguadores? Ok. Esa es una buena pregunta. Y por lo siguiente, mi experiencia es que en la mayoría de los proyectos simples hay una forma de manejar los proyectos con la misma lógica de la gestión de amortiguadores, con un pequeño macro en Excel que se denomina Visual Project Management. Pues si quieren más información es cuestión me mandan un correo y les puedo indicar dónde hay un video que explica de por qué esta herramienta simplificada de cadena crítica y cómo se usa. Y ya si la compañía es de más envergadura, maneja multiproyectos y son proyectos de duración de meses a años, entonces sí, mi recomendación es que piensen en un software de proyectos como el de Realization. Realization es una compañía hermana nuestra que tiene un software que se llama Concerto. No conozco ningún software que sea mejor que ese para la gestión de multiproyectos y de proyectos de envergadura. Javier, ¿es posible que también nos escribas ahí en la página tu correo electrónico que algunas personas lo están solicitando? Claro que sí. Casi apago el web. La tecla que no era. Cuidado. Mi correo es igual. De todas maneras, si se meten en el sitio internet van a encontrar para mandarnos mensajes, pedir cosas. Perfecto, Javier. Listo. Yo creo que si los asistentes tienen alguna inquietud que se les genere posterior a esta conferencia, pues usted, como siempre, tiene toda la disponibilidad para responder a sus preguntas a través de el correo electrónico. Voy a darle cierre. Quiero darles las gracias a en promedio 50 asistentes que estuvieron durante toda la conferencia. Al doctor Javier por compartirnos su experiencia y conocimiento. Esperamos que nos sigan acompañando en las próximas conferencias que va a dictar el grupo de Goldratt Consulting y
esperamos que la difusión también se haga a través de Virtual Pro porque yo sé que hay muchos ingenieros a los que les interesa el tema de las TOC. Entonces, Javier, te doy la palabra para que te despidas del público. Muchísimas gracias por habernos acompañado con esta interesante conferencia y esperamos seguirte teniendo en estos espacios. Bueno, muchísimas gracias, Salomé. Para mí es un gusto. Quiero darte las gracias a ti también por el apoyo y la asistencia para moderar el webinar y a todos los asistentes. Nosotros con regularidad en el grupo del Dr. Goldratt estamos haciendo estos webinars para tocar los temas que pensamos críticos para la productividad de las organizaciones y las empresas. No tienen que ser de manufactura, sino que cualquier empresa se puede beneficiar de estos conocimientos. Entonces, les agradezco la atención prestada. En nuestro sitio de internet siempre, si se inscriben, van a estar recibiendo noticias acerca de los próximos eventos, publicaciones que hacemos de manera regular, haciéndolos pensar un poquito y entendiendo que para que las cosas mejoren definitivamente hay que cambiar, pero como no todo cambio es una mejora, necesitamos estar bien seguros cuál es el cambio que vamos a cometer. Y muchas gracias, buenas tardes. Javier, una cosita adicional quiero aclararle al público, es que la conferencia se está grabando, de esto saldrá un video editado para todos los asistentes, se les estará enviando posteriormente a sus correos electrónicos para que lo revisen cuantas veces quieran. Y también preguntan si va a haber un próximo webinar, Javier. Mucha gente quedó, como siempre, tus webinars han tenido muy buena acogida, entonces, que ¿cuándo nos vas a volver a dar otra conferencia? Pues muchas gracias. Miren, en el grupo en América Latina tenemos la programación que tenemos es aproximadamente hacer un webinar cada 2 meses, porque afortunadamente el negocio va muy bien y nos demandan los clientes, no que nos meten demandas, sino que nos demandan la capacidad. Entonces nos cuesta abrir más espacio, pero es algo que es importante para nosotros. Yo creo, esperen el próximo webinar nuestro, no más allá de febrero del año que viene. Y todavía no tengo exactamente claro el tema, pero probablemente va a tener que ver con lo que denominamos las herramientas de pensamiento lógico que desarrolló el Dr. Goldratt por ahí en los años 80 y que hoy en día siguen ayudándonos a encontrar soluciones de ruptura para sistemas complejos como son las organizaciones y las empresas. No todo el mundo las conoce, sin embargo las herramientas aparecen en sus novelas. Les recomiendo que lean La Meta, No fue la suerte, son 2 libros donde las herramientas tienen un lugar prominente, y también existe un libro que se llama La Decisión, que fue el libro donde el Dr. Goldratt describió su filosofía de vida, si se quiere, que al final describe los principios y fundamentos que utilizamos en teoría de restricciones en Goldratt Consulting para llevar a cabo el negocio, de ayudarle a las personas a ser más productivas. Bueno, ahora sí, una feliz tarde para todos y felices fiestas. Hasta pronto. Bueno, gracias. Igualmente, un abrazo, Salomé. Hasta la próxima. Gracias, Javier, a ti también.